Hola Andrés, buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo está? Muy bien. Hola Ismael, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Sandra. Bueno, esperemos un ratito a ver si se conecta alguien más. Hola Ricardo, buenos días. Profe, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ya estamos la mayoría, así es que vamos a empezar. Como siempre, bienvenidos a nuestra clase de la materia de calidad. Estamos ya en la recta final, estamos en el último capítulo del curso y hemos empezado a estudiar ya el libro de texto de este semestre. Entonces, para hoy, lo primero que quisiera es mostrarles cómo van a estar nuestras fechas de trabajo de este mes, porque ya prácticamente entramos al último mes de trabajo. Entonces, déjenme ubicarme acá en las fechas para contarles. Ok, entonces hoy día vamos a hacer la revisión de lo que fue la lectura y los ejercicios del capítulo 1 y vamos a proponer también la lectura del capítulo 2. Como sabemos, la semana que viene tenemos el feriado de carnaval, por lo tanto no vamos a tener clases el día martes, es decir, de hoy en 8 estamos de vacaciones, de feriado. Pero les pido que por favor compensemos esa clase el día jueves que viene. Entonces anótense en sus agendas que la próxima semana tendríamos clases jueves y viernes. Es importante porque no podemos retrasarnos en el calendario, estamos iguales y me gustaría mantenernos así para trabajar con tranquilidad. Entonces por la semana que viene tendríamos las clases el día jueves y viernes. De hecho, el día jueves que viene, pues haremos el último laboratorio. Luego, en cuanto a las fechas del proyecto, que era lo principalmente que les quería comentar, las fechas quedan de la siguiente manera. Para el día 23 de febrero, cada equipo tiene que presentar un avance informal del proyecto. ¿Qué significa un avance informal? Pues simplemente directamente en la matriz, una explicación de las métricas que hayan logrado medir hasta el día 23 de febrero. Entonces, cada equipo organícense, como siempre, son equipos autoorganizados para que cada uno de ustedes pueda exponer una parte de las métricas que ya han logrado medir y también cuál es su planificación para la medición del resto de métricas, tomando en cuenta que la entrega final la vamos a hacer el día 11 de marzo, perdón, el día 12 de marzo. Entonces, el día 12 de marzo, yo les voy a proveer ya en el aula virtual un formato del informe. Ese sí ya es un informe, digamos, un informe oficial, un informe profesional, entonces va a tener las secciones respectivas de un informe de evaluación para ir identificando desde el principio el producto, el alcance de la evaluación, los criterios de calidad, las métricas que se han utilizado, los valores que se han medido y la parte más importante que es el análisis y las propuestas de mejora que ustedes van a plantear para el dueño del producto. Entonces, ese informe, como les digo, estaría planificado entregar el 12 de marzo en formato PDF bajo una plantilla que yo les voy a proveer. Y la parte más importante en realidad es la exposición de los proyectos. Entonces, del día 16 de marzo, que es el último día de clases, cada equipo va a hacer una exposición, pero esta va a ser una exposición orientada hacia los dueños del producto. Entonces, es una exposición formal, ya hemos de definir el tiempo y también vamos a definir las secciones que debe tener la exposición, pero la idea es que cada equipo presenta a los dueños del producto los resultados de una manera que sea entendible para ellos. Entonces, no es el informe técnico que presentamos en PDF el día 12,
sino es una exposición de negocio, en donde al final le tiene que quedar claro al dueño del producto cuáles son las cosas que tiene que mejorar en su producto y también con una idea de la priorización. O sea, de acuerdo a nuestra, digamos, opinión técnica, por dónde debería empezar a hacer las mejoras. Entonces, esas es básicamente las fechas que yo les tenía que informar. Nuevamente, un avance informal del proyecto, solamente compartiendo pantalla de la matriz con las métricas que ya hayan logrado medir hasta el 23 de febrero. Entonces, pues ahí haremos una retroalimentación, veremos cómo vamos y en función de eso, ustedes tendrán tiempo suficiente para hacer su informe técnico hasta el 12 de marzo. Ese sí ya debe contener como anexo la matriz llena totalmente bajo el alcance que habíamos planteado. Y con la entrega de ese informe y la retroalimentación que yo les haga de ese informe, ustedes prepararán hasta el día 16 la exposición de negocio, que es orientada al cliente. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esas fechas y a esas actividades, que sería la manera como vamos a cerrar el proyecto. O si no, como siempre, ayúdenme con un like de que estamos de acuerdo y hemos tomado nota ya de las fechas. Gracias, Andrés, Bolívar, Brian y Ricardo. Y veo que Ismael se desconectó. Ojalá se vuelva a conectar. Ok, entonces esa era la primera cosa que les quería compartir. Lo siguiente es revisar el trabajo de esta semana por si hay dudas con respecto a la materia, ¿no? Con respecto al capítulo 1. Entonces les voy a colocar acá en pantalla el libro en las secciones respectivas del capítulo. Nuevamente, recuerden que este capítulo, como ustedes leyeron, es un capítulo introductorio, ¿no? Entonces, aquí se habla de qué son las pruebas en general. Ahí lo más importante es cuáles son los objetivos de las pruebas. Luego, en la sección, primero, por qué son necesarias y luego qué son las pruebas. En la sección 1.3, los principios generales de las pruebas. La sección 1.4, que es la parte también, la otra parte importante después de tener claros los objetivos, cómo funciona el proceso de pruebas y cuáles son las 5 actividades básicas de un proceso de pruebas. Y lo que vimos en la clase pasada, los aspectos psicológicos de las pruebas y cómo el código de ética que habíamos estudiado con Laporte, que es basado en la IEEE, se aplica también para los ingenieros de pruebas. Entonces, en función de eso, como ustedes vieron, al final de cada capítulo hay un examen de simulación. Estos exámenes son bien útiles porque son preguntas reales de los exámenes de precados. Es decir, lo que hicieron los autores de este libro es tomar aquellas preguntas que ya salieron del banco de preguntas de la certificación y usarlas como ejemplos para que tú tengas una idea del tipo de preguntas que vas a recibir cuando tú decidas aplicar para certificar. Recuerden que mi propuesta es que ustedes pues inviertan en el pago del examen, que es básicamente el valor que hay que pagarle a la compañía, ¿qué será? La organización proveedora de exámenes. Lo puedes dar desde tu casa, ahora que estamos en formato online. Lo puedes dar con 2 proveedores que tenemos. Uno se llama ISKI, otro se llama Brightest. Y los dos ofrecen exámenes para Ecuador online en tu casa. Y cuestan lo mismo, me parece que está alrededor de entre 140 y 200, algo, no estoy segura, tengo que darles consultando ese valor, pero en todo caso lo importante es que esta certificación no caduca y es, como habíamos visto, la que te da la base para que tú puedas luego especializarte y acceder a cualquiera de las otras certificaciones, incluyendo la de Agile Tester. La de usabilidad, la de seguridad, etcétera, ¿no? La de jefe de proyecto, etcétera. Entonces, vamos a revisar las preguntas. Déjenme ponerme en el aula. Voy a compartir más bien completa mi pantalla de trabajo para ponerme acá en el aula y ver las preguntas que teníamos que resolver.
Entonces, vamos a ir en orden y como siempre ustedes me van a ayudar. Para hacerlo más rápido, yo voy a proyectar las preguntas en pantalla y pues cada uno de nosotros vamos respondiendo. Entonces, ay no, es que aquí no se ve muy bien, pero lo que quería ver es los números de las preguntas. Bueno, está acá arriba, ¿no? Leer el capítulo hasta la sección 1-4 y responder las preguntas 7, 8, 9, 10, 13 y 14. Ok, entonces voy a abrir el libro en la pregunta 7. Ok, como ustedes ven acá también está organizado por secciones, incluso podía saber esta pregunta a qué sección del contenido corresponde. En el examen de certificación no es tanto así, ahí vienen todas las preguntas mezcladas. Entonces acá es más fácil porque como estás en proceso de aprendizaje, pues puedes saber exactamente a qué se refiere. Esta primera pregunta la voy a responder yo porque quiero también indicarles algunas de las técnicas que nosotros les enseñamos a las personas que toman los exámenes, los cursos oficiales de entrenamiento para la certificación. Como ya les había dicho, mi idea es que en esta parte de la materia sea tal cual es un curso de certificación. Hay mucho material que leer, que estudiar y preguntas que hacer para el entrenamiento, ¿no? Para la parte práctica. Entonces, esta pregunta que tenemos acá en cuanto a formato es típica de no solamente de esta certificación, sino en general de las certificaciones, ¿no? Entonces, tienes que fijarte primero siempre digamos, el enunciado principal, que en este caso es este de acá. Entonces, léete un par de veces para que estés seguro de que el enunciado te queda claro. En este caso es muy sencillo, ¿no? Dice simplemente considerar los siguientes objetivos, pero ya te ayuda a poner la mente en lo que te está preguntando que son objetivos, ¿sí? Y en este caso, como estamos en la sección que son las pruebas, los objetivos de las pruebas. Entonces, de ahí ya vas a orientarte a la parte del sílabo de la ingeniería de pruebas que habla de cuáles son los objetivos de hacer pruebas, ¿no? Entonces, luego, cuando te vienen números romanos, significa que hay una serie de opciones que luego van a ser combinadas en la sección ABCD, porque a la final siempre es ABCD y en el examen de certificación siempre es una sola opción y siempre hay una opción correcta. Entonces, no hay esto de que escoja más de una o llene blancos o verdadero o falsos. Todas las preguntas son ABCD y siempre una de ellas es la correcta. Y todas las preguntas valen lo mismo, valen un punto. El examen tiene 40 preguntas que deben ser llenadas, ¿no? Y tienes que responder bien el 60%, entonces no es muy exigente, es como que yo te dijera que para pasar esta materia el mínimo es 6/10 y en nuestro caso es en realidad 7, ¿no? Entonces es menos exigente que el nivel que tenemos en la carrera para pasar las materias. Por eso es un examen que la mayoría de gente que lo da, lo pasa. Entonces es una certificación, la fundacional, relativamente sencilla de pasar. Por eso les recomiendo hacerlo. Entonces, bueno, cuando te enfrentas a preguntas con romanos, como abajo siempre son AND, entonces la A es una serie de ANDs, la B igual, la C igual, la D igual, que significa que todos ellos tienen que ser verdaderos para que sea A. Entonces, lo primero es identificar cuáles son de hecho falsos de aquí. Entonces, te lees rápidamente todas y vas viendo cuál es falsa, porque a veces es más fácil por descarte. Entonces, encontrar defectos, eso no es falso. Ganar confianza, no es falso. Proporcionar información, no es falso. Prevenir defectos, no es falso. Eliminar defectos, ese sí que es falso. Porque como sabemos, las pruebas son sobre todo para identificar defectos y reportarlos, pero jamás para eliminarlos. La eliminación es parte del proceso de depuración. Por lo tanto, como la numeral 5 romano es falso, yo voy abajo y veo dónde está el 5. Entonces, el 5 está en la D, ya de hecho descarto la opción D, y el 5 está en la A. Entonces, de hecho, descarto la opción A. Entonces, estoy yendo en este proceso de descarte por un tema de tiempo, porque en la certificación hay un tiempo fijo que tú tienes para hacer el examen. No recuerdo ahorita exactamente cuál es esa duración, ya les veo esos datos para la próxima clase.
Y es importante resolver rápido las preguntas para que te alcance el tiempo. Mucha gente lo que le pasa al final es que no tiene tiempo suficiente para contestar las 40 preguntas. Entonces hay que ser muy ágil, ¿no? Entonces ya descartamos A y D porque sabemos que no es un objetivo de las pruebas eliminar defectos, me queda solamente B y C. Entonces, cuando te quedan ya solamente dos opciones, lo que haces es ver la diferencia entre las dos. Entonces, fíjate en que en ambos está 1 y como sabemos que siempre hay una opción que es verdadera, entonces de ley 1 es verdadero. 2 está en ambos, entonces de ley 2 es verdadero. 4 está en ambos, de ley 4 es verdadero. Por lo tanto, la única opción que me da la diferenciación es el numeral 3. Entonces, vamos al numeral 3 y ahora sí, muy concienzudamente decide si esto es verdadero o falso. ¿Las pruebas proporcionan información acerca del sistema? ¿Sí o no? Y ahí la respuesta es que sí. Porque cuando yo voy haciendo pruebas, yo voy pudiendo determinar cómo es el comportamiento del sistema, ¿sí? Cómo se comporta, por ejemplo, frente a datos de entrada incorrectos. Cómo se comporta frente a, por ejemplo, situaciones de entorno como que no se puede conectar a la base de datos. Cómo se comporta cuando hay gran cantidad de usuarios concurrentes queriendo utilizar el sistema. Entonces, todos esos comportamientos son información del sistema que nosotros vamos aprendiendo conforme vamos haciendo pruebas. Entonces, la 3 es verdadera y por lo tanto, la respuesta correcta para la pregunta 7 es la C. Entonces, recapitulando, eso significa que ya hablando de la totalidad de objetivos de las pruebas, uno es encontrar defectos, de hecho ese es el objetivo que yo pensaría principal desde la perspectiva práctica, ¿no? Entonces, en la práctica, puntualmente, el tester lo que tiene que hacer es encontrar la mayor cantidad de defectos, ojalá que los más importantes, en el sentido de los que más impacto tendrían, si es que ese defecto se transforma en fallo durante operación. Entonces, segundo es ganar confianza en el sistema. Conforme vamos probando y le vamos mostrando a los clientes y usuarios los resultados de las pruebas, eso les va a dar a ellos confianza de que su sistema está bien, porque ha sido probado y ellos están viendo transparentemente ese proceso de pruebas. Entonces, conforme avanza el proceso de pruebas y la cúspide es cuando ellos mismos, los usuarios, hacen pruebas finales de aceptación, cada vez hay mayor confianza y eso permitirá que el momento de salida a producción no sea un momento de estrés, no sea un momento de miedo, no sea un momento de expectativa de chuta, ojalá salga bien o no, no sea un momento de poner una velita para pedir un milagro, sino que todos, tanto los clientes como los usuarios operativos, como los desarrolladores y como nosotros, la gente de calidad y pruebas, todos vamos a tener un nivel alto de confianza de que todo está bien y de que vamos a salir sin problemas. Entonces, 2 también es cierto. 3, ya le expliqué, proporcionar información acerca del sistema. Y 4, prevenir los defectos. En este sentido es cuando tú utilizas las pruebas dentro de lo que es aseguramiento de la calidad, ¿no? La 4 podría ser un poquito, digamos, es la que te hace pensar, porque siempre hay en toda pregunta, hay el truco de dónde está la parte en que te hacen pensar o dudar, ¿no? Entonces uno podría decir, no me sirve para prevenir defectos, pero recuerdan que nosotros la calidad la dividimos en dos partes. El control de calidad, que es a posteriori, y el aseguramiento de la calidad, que es a priori, esa prevención. Entonces, las pruebas nos sirven tanto para hacer aseguramiento de calidad como para control de calidad. Por ejemplo, TDD. Si yo estoy trabajando en Test Driven Development, yo escribí las pruebas antes de escribir el código para prevenir que el programador o el desarrollador escriba un código defectuoso. ¿Sí? Entonces, cuando aplicas TDD, estás en este formato 4 de prevenir defectos. Entonces, en la respuesta de ustedes, lo que tenían que explicar es por qué está mal A, porque está la 5, ¿no? Porque está eliminar defectos. ¿Por qué está mal la D? Porque está la 5, que es eliminar defectos. ¿Por qué está mal la B? Porque le falta la 3, que es el tema de proporcionar información. Porque recuerden que lo que estamos haciendo es también aprendiendo a justificar técnicamente por qué las otras respuestas son incorrectas.
Entonces, así es como me he demorado bastante, pero estas preguntas son las que más tiempo toman porque tienen numerales y luego tienen combinaciones. Las otras son más sencillas, ¿no? Tienes enunciado y directamente ABCD, como vamos a ver en la 8. Pero si logras ser ágil en responder estas, que son las más, digamos, elaboradas, las más largas, te va a ir mucho mejor en las otras que son solo enunciado y literales. Entonces, en definitiva, la 7, la respuesta correcta es la opción C. Y aquí voy a hacer un alto para ver si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a esta respuesta o en general con respecto a este mecanismo que les propongo, que es el que nosotros por lo general les indicamos que es el apropiado a las personas que se quieren certificar. Y en mi caso, de de la estadística que yo tengo de todos los cursos que he dado, los que han dado el examen tenemos 100% de aprobación. El problema es que hay gente que toma el curso, incluso pagándose o pagándolo, y luego no da el examen. Entonces, claro, si no das el examen, obviamente no vas a lograr la certificación, pero aquellos que han tomado el curso y en un tiempo prudencial han dado el examen, se han certificado. Así es que ese es un poco el mecanismo, la estrategia para lograr esta certificación y pues obviamente lo principal que es para irnos inteligenciando de mejor manera en todo lo que es la ingeniería de pruebas de software. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Alguien que contestó distinto en esta pregunta? O si no, ayúdenme con sus likes. Gracias, Brian, Ricardo, Bolívar y Andrés. Gracias. Entonces vamos a empezar con Andrés. Te voy a poner la pregunta y necesito que por favor tú nos ayudes con tu criterio de respuesta. Entonces la pregunta es la número 8. No se deja ver bien. Nada, la vamos a tener que ver en dos partes, ¿no? Entonces, te la leo mientras vas pensando, Andrés. Como siempre, primero está el objetivo, ¿no? Perdón, el enunciado. Dice, un probador, un tester, participa en una revisión de requisitos e identifica ambigüedades que podrían haber resultado en equivocaciones de programación. Este es un ejemplo de ¿cuál de los siguientes propósitos de las pruebas? Entonces, A, encontrar defectos, B, proporcionar confianza, C, prevenir defectos y D, proporcionar información. Entonces, los 4 son objetivos de pruebas. La pregunta es, el escenario que nos acaban de plantear, ¿a cuál de esos objetivos de pruebas responde? Cuéntanos, Andrés. Pues para mí es la C, la de prevenir defectos. Correcto, es la respuesta correcta. El por qué es porque cuando hablamos de revisión de requisitos, estamos hablando, cuando escucho requisitos, estamos hablando del principio de ciclos de vida de software. Entonces estamos haciendo pruebas desde el inicio. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos va a dar como resultado que vamos a prevenir defectos, ya que estamos evaluando desde el principio, entonces nos vamos a ahorrar bastante retrabajo. Entonces, por eso es lo que yo elegí esa parte, porque el encontrar defectos sí, quizás sí puede ser, pero no estamos en sí, pues no podemos encontrar defectos en la obtención de requisitos, pero no es tanto ese objetivo cuando se hace una prueba desde el inicio, sino se trata de como desarrollador, como tester en este caso, es ahorrar el retrabajo y que sea el costo que disminuya, porque el manejar errores es muy costoso. Entonces, por eso yo elegí la de prevenir defectos en vez de todos los anteriores. Es correcto, gracias Andrés. De hecho, es 8C la respuesta correcta. Evidentemente, A, B y D, encontrar defectos, proporcionar confianza, dar información, también son efectos colaterales de hacer esta revisión de requisitos. Pero digamos, el objetivo estrella a donde más apunta esta revisión es a la prevención de defectos.
sobre todo defectos de codificación, porque fíjense en qué dicen, ¿no? Se hace una revisión, se identifican ambigüedades y estas ambigüedades podrían haber ocasionado equivocaciones de programación. Entonces está anticipando a lo que pasaría cuando se esté haciendo código si es que no se corrigen esas ambigüedades de los requisitos. Y esas ambigüedades ni siquiera, a lo mejor ni siquiera se pueden considerar defectos de los requisitos. Son como code smells de los requisitos, ¿no? Entonces, son cosas que se pueden mejorar en función de prevenir que el desarrollador al leer el requisito, pues malinterprete y codifique ahí sí con defectos. Entonces, definitivamente este escenario va más orientado, sobre todo orientado a prevención de defectos, sin detrimento de que a lo mejor esa ambigüedad sí es un defecto encontrado en requisitos. Yo voy a tener más confianza en mi documento de requisitos. He encontrado información sobre el sistema que estoy desarrollando. Todo eso también es cierto, pero lo que es más cierto es el tema de prevención de defectos. Entonces, correcto, Andrés, iba por ahí. Vamos con Ricardo a la 9, ¿no? La 9 también estaba, ¿verdad? Me corrigen si me estoy yendo mal porque no eran todas. Pero aquí está la 9, Ricardo. Si por favor la lees tú mismo y nos dices qué escogiste y por qué. Ya, profe. Bueno, la pregunta es, ¿cuáles actividades están involucradas en las pruebas? Bueno, el literal A, A ver, no sé en cuál estamos porque la que tengo en pantalla dice otra cosa. la de depuración. Ajá, la 9 nos toca. Ah, ya. Ya, entonces, ¿cuál de los siguientes es un ejemplo de depuración? Bueno, la respuesta yo le puse la respuesta D, la corrección de un defecto. Bueno, la A no le puse, puesto que la observación de una anomalía es solo, como bien lo dice, o solo observar es que algo cambió o algo de repentino de lo habitual. Entonces esa no podría ser. La repetición de pruebas de la corrección de un defecto, eso más bien creo que yo pienso que es una prueba de confirmación, creo que es así, sí, unas pruebas de confirmación, entonces no creo que es. Y la preselección de un defecto, tampoco no le veo inconveniente, por lo que es como que una depuración es una actividad específica en la cual surge de un defecto y en la cual se identifica la raíz del defecto para poder ser corregido. Entonces, yo más me fui por la corrección de un defecto. Es correcto, de hecho es la respuesta correcta y claro, cuando hablas de depuración, inmediatamente la idea principal es corregir, ¿no es cierto? Las otras, la A y B no son temas de depuración, la A y B son temas de testing. Entonces, el tester es el que observa e identifica anomalías, comportamientos anómalos o no apropiados del sistema. Y el tester es el que hace la repetición de la prueba, que como bien dijo, como bien decíamos, la repetición de la prueba también se denomina prueba de confirmación, prueba de reconfirmación o en inglés retesting, ¿no? Entonces, todos ellos son básicamente ejecutar la prueba nuevamente porque ya regresó corregido un defecto, ¿sí? Pero es un trabajo de tester, no es un trabajo de depuración. La C sí que puede ser parte del ciclo de depuración porque si yo soy un depurador y me han mandado 20 defectos que tengo que depurar o corregir, tengo que seleccionar alguna priorización, ¿no? Entonces, sí es parte de mi trabajo de depurador, priorizar los defectos para ver en qué orden los voy a corregir. Esa podría ser una preselección. Sin embargo, entre C y D, lo que es más propio, ¿no es cierto?, o directo de depuración es el tema de la corrección. Entonces, como ustedes ven, siempre hay dos opciones que son como que la una te hace dudar y la otra es la correcta. Entonces, siempre tienes que irte por aquella que es más directa, que es más al grano con respecto al enunciado que te están haciendo. Ok, gracias. Gracias, Ricardo. Vamos con Bolívar Andrés. Y ahora sí la pregunta 10. Ya, profe. ¿Sí me escucha? Sí. Ya. La siguiente era, ¿cuáles actividades están involucradas en las pruebas? Yo seleccioné las actividades a través de todo el ciclo de vida del software, incluyendo la planificación, la preparación y la evaluación. Escogí esta porque básicamente es la única que abarca todas las opciones, porque la A
solo menciona al final del ciclo de software y eso no es verdad. Eso siempre se involucra en todo el ciclo de software, se involucra en las pruebas. Al igual que las actividades que evalúan los productos de software y también las actividades que involucran la ejecución de una prueba, componente o el sistema sometido. Entonces, es por eso que yo escogí la opción D, porque es la que habla de manera más concreta de lo que vienen a ser las actividades dentro de las pruebas. Es correcto. Y un poco nos sirve para acordarnos también que el proceso de pruebas es un proceso que corre paralelo completamente al proceso de ciclo de vida del software desde inicio hasta fin, ¿no? Entonces, las otras un poco te llevan a una visión incompleta de las pruebas, ¿no? Pensar que solo se hacen al final del ciclo de vida, pensar que solo se hacen durante la parte de pruebas propiamente dicha del ciclo de vida, porque uno podría pensar que la revisión de requisitos que hablábamos hace un rato no es parte de las pruebas, pero sí que lo es y lo vemos como proceso de pruebas, porque a veces en cascada se pensaba que después de codificar se prueba, ¿no? Y claro, después de codificar se prueba el código, pero hemos aprendido lo suficiente para saber que probar no se limita solamente a probar código, sino que hay que hacer pruebas de un montón de cosas y que esas pruebas pueden y deben ser hechas antes del código y a otros artefactos o componentes del producto, ¿no? Entonces, lo cual nos lleva también a que es incorrecto por el tema de que las pruebas no necesariamente significa ejecución de componentes programáticos, porque como sabemos también hay pruebas estáticas, ¿no? Como el análisis estático del mismo código que hicimos con SonarQube. Entonces, incluso cuando hablamos de código, no necesariamente implica ejecutar. No se diga si hablas de una arquitectura, de un diseño, de una interfaz, de un manual. Todos esos son artefactos que también deben ser probados a su manera, que por lo general es a través de revisiones. De eso hemos de hablar la próxima semana. Ok, déjenme irme al aula porque ya no me acuerdo cuáles eran las otras preguntas. Entonces, esas eran de la 7 a la 10, nos falta la 13 y la 14. Entonces, los principios generales de las pruebas son 7. También siempre hay al menos una pregunta de eso en la certificación. Y vamos a les dije 13 y 14, ¿verdad? Hoy estoy con la memoria mala. 13 y 14. Ok, ¿quién me falta? Brian. La 13, por favor, Brian. Ya, Inge. Bueno, ¿cuál de las siguientes tareas de las pruebas es una parte de la actividad de planificación de las pruebas? Ya, en esta pregunta yo escogí el literal B, porque durante la planificación nosotros determinábamos criterios de salida, tal como lo hicimos también nosotros en algún laboratorio. Durante la planificación de las pruebas que se van a realizar, se especifican los criterios de salida. Entonces, por eso yo elegí esta opción. La opción A no la elegí porque nos pide medir y analizar los resultados, lo cual es incorrecto, ya que en la planificación no existe ningún resultado que podamos nosotros medir. La C nos pide revisar las bases de las pruebas, lo cual también es incorrecto, ya que esto lo realizamos durante el análisis. La que nos pide de comprobar las pruebas contra los criterios de salida, esto nosotros más bien lo hacíamos durante la evaluación de criterios, y lo cual es incorrecto, por lo tanto la opción B es la única que encajaría. Así es, correcto. Aquí lo que hay que tener claro es que hay 5 procesos básicos cinco actividades básicas dentro del proceso de pruebas, ¿no? La primera es planificación y cierre, que es una pareja, planificación y control, porque el control es permanente, y de eso justo se trata la pregunta, ¿no? De centrarte en la parte de la planificación. Y es fácil darnos cuenta ciertas actividades de planificación, como hacer cronogramas, ver recursos, que es planificación general para cualquier cosa, ¿no? Pero en el caso específico de las pruebas, una actividad importante de la planificación es definir cuáles van a ser los criterios de salida de las pruebas. Efectivamente, la opción B, ¿no? Y las otras, como bien decía Brian, corresponden a actividades de las otras tareas, de las otras actividades del proceso, ¿no? Que son la segunda pareja, que como sabemos es análisis y diseño,
Entonces ahí parte del análisis y diseño es revisar las bases de las pruebas, los insumos que tienes para hacer las pruebas. Luego viene el siguiente, que es implementación y ejecución de las pruebas. Entonces ahí es donde vas a hacer mediciones y analizar resultados. Ustedes están ahorita en ese punto en el proyecto, ¿no? Porque ya estás midiendo, y una vez que tengas esas mediciones, pues habrá que analizar los resultados. También habrá que comprobar contra los criterios de salida. Eso es en la siguiente actividad, que es la actividad justamente de revisión de criterios de salida y elaboración de informes. Y la última, que es el cierre, que no está reflejada aquí en esta pregunta. Entonces, la respuesta efectivamente era la B. Y nos vamos a dar la vuelta entonces, porque se nos fue el Ismael, con Andrés otra vez para la 14, por favor. ¿Estás por ahí, Andrés? Sí, profe, aquí estoy. Ok, te voy a poner los dos pedazos porque está en dos y mi visor no está muy bueno. Dice, te leo, ¿no? Dice, ¿por qué ejecutamos las pruebas de confirmación? A, para demostrar la aptitud del propósito. B, para asegurar que los defectos no han sido introducidos en áreas no modificadas. C, para determinar si un componente o sistema satisface o no las necesidades de un usuario. Y D, para verificar el éxito de las acciones correctivas. ¿Cuál era la correcta y por qué las otras no son incorrectas? Pruebas de confirmación. Bueno, yo en esa creo que elegí la D para verificar el éxito de las acciones correctivas. Ajá, Ya, esa es la respuesta. Ya, el por qué no elegí la primera fue porque no se está enfocando en ninguna aptitud. No se está enfocando en sí a la aptitud, por ejemplo, porque la primera es aptitud para el propósito, entonces no se está enfocando así a la aptitud del propósito, porque solo necesitamos verificar si las correcciones que hicimos anteriormente en el código, que en sí eso es lo que se está enfocando, las correcciones si fueron exitosas o no. Entonces, como las otras hablaban de, por ejemplo, la segunda hablaba de áreas no modificadas, está mal porque se está hablando de áreas que se modificaron, y ya fueron cambiadas anteriormente, que fueron corregidas. Entonces, como ninguna de esas me daba ese componente, porque con la C dudé un poco porque me estaba como, quién sí comprobando si satisfacen las necesidades del usuario cliente, pero en sí no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de que si lo que ya corregimos anteriormente, ahora ya está bien. O sea, con las pruebas que volvemos a hacer, después de la corrección, estamos diciendo sí, ¿sabes qué? Si fueron corregidas exitosamente o no fueron corregidas exitosamente. Entonces, por eso elegí la D. Ajá, esa es la definición de pruebas de confirmación, también llamadas pruebas de repetición o en inglés llamado retesting, ¿no? La número A, que suena un poco raro porque a veces las traducciones no ayudan, al hablar de aptitud para el propósito estamos hablando de pruebas funcionales. Entonces, por ejemplo, lo que se tenía es una interfaz que suma, resta, multiplica y divide. Entonces, yo hago pruebas para ver si cumple con su propósito, que es las 4 operaciones. Entonces, en la A estaríamos hablando de pruebas de funcionalidad para cumplimiento de propósito, ¿no? Luego, en la B, ahí, como bien decía, como bien decíamos, decía Andrés, no está tomando en cuenta nada de haber hecho modificaciones, sino aseguramiento de calidad, porque habla de asegurar que no se haya introducido defectos, entonces ese es un poco ambigua y no va. Y la C sí quería también hacerles notar que habla de pruebas de lo que sería aceptación, porque ahí es el usuario cliente quien va a establecer si se satisface o no sus necesidades. Nosotros mal podemos afirmar que sí se satisface la necesidad del usuario, a menos que nosotros seamos los usuarios. Entonces, por lo general, lo C está reservado para lo que es pruebas de aceptación, que es justamente de lo que se trata el capítulo 2 que vamos a revisar en esta semana, ¿no? Entonces, con esto terminamos la revisión de las preguntas y respuestas y les quiero dejar de una vez planteado lo que sería la lectura del capítulo 2. Entonces, en el capítulo 2, igual es un capítulo todavía introductorio. Recién en el capítulo 3 entramos ya en cosas técnicas de pruebas. En el capítulo 2
se habla de de varias cosas importantes. La primera es los niveles de pruebas. Entonces, ahí se establece que hay los siguientes niveles de pruebas. El nivel más bajo, las pruebas de unidad. El siguiente nivel, pruebas de integración. El tercer nivel, pruebas de sistemas. Y el nivel más alto o final, pruebas de aceptación. ¿Sí? Entonces, se tienen que diseñar e implementar y ejecutar pruebas para todos estos niveles, para que sea una estrategia de pruebas completa. De eso se trata una gran parte del capítulo 2. Luego, aparte de haber niveles de pruebas, también hay tipos de pruebas. Entonces, ahí se describen los distintos tipos de pruebas que existen y finalmente se cierra el capítulo hablando de un tipo especial de pruebas o de un escenario especial de pruebas que son las pruebas en mantenimiento. Entonces, todo lo que estamos estudiando de los procesos, de los niveles, de los tipos de pruebas en general, se aplican obviamente mientras estás haciendo un proyecto de desarrollo, pero también se aplican cuando ya tienes un producto de software en producción y lo que estás haciendo es mantenimiento de ese producto. Entonces, funciona exactamente igual. Eso es lo que quiere decir o lo que explica al final del capítulo 2, cuando habla de las pruebas de mantenimiento. Lo único es que un poco establece las razones por las cuales le puedes dar mantenimiento a un sistema. Ahí también rompe mitos, porque por lo general lo que se piensa es que uno le da mantenimiento a un sistema porque hay que corregirle algo, ¿sí? Entonces se habla de mantenimiento correctivo, ¿no? Entonces se encontró hubo un fallo, eso llevó a defectos, esos defectos se los tienen que quitar del producto y por lo tanto le doy mantenimiento. Entonces ese es un camino válido, pero no es el único, ¿no? El otro camino es un camino de perfeccionamiento. Entonces el sistema está muy bien, no le pasa nada. Sin embargo, todo funciona, no ha habido fallos, ¿no? Y si hay defectos, esos defectos están bajo control, están escondidos. Pero yo quiero mejorar, ¿sí? Entonces yo también hago mantenimiento por mejoras, ¿sí? Y entonces esa es la otra línea de acción cuando hay mantenimiento. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros como testers darnos cuenta la razón del mantenimiento? Es porque si viene por temas de corrección, entonces ya existen unas pruebas que hay que hacer retesting, que hay que repetirlas y luego habrá que hacer pruebas de regresión alrededor, ¿no? Pero en cambio, si lo que se trata es de mejoramiento, no existen pruebas diseñadas para esas mejoras, porque esas mejoras no estuvieron planeadas en el alcance original. Entonces, cuando el mantenimiento se da por mejoras, implica no solamente implementar esa nueva funcionalidad en el producto, sino también diseñar nuevos casos de prueba con sus respectivos procedimientos de prueba para justamente esta nueva funcionalidad. Entonces nos afecta y por eso es que lo tomamos en cuenta de esta manera. Entonces cuando nos dicen hay que hacer pruebas, se va a hacer mantenimiento al producto, tenemos que identificar bien por cuál lado viene, ¿no? Si es mantenimiento correctivo o es mantenimiento por mejoras. Y si es por mejoras, pues nos toca sentarnos a trabajar en el análisis de los requerimientos de pruebas, en el diseño de esas pruebas, en la implementación de esas pruebas, si es que son pruebas automatizadas, y en la ejecución de las pruebas para ver los resultados, comparar con los resultados esperados y, si es que es del caso, reportar incidencias o anomalías. Entonces, ese es el resumen ejecutivo del capítulo 2. Es un capítulo muy, muy tranquilo de leer. Y aquí les he puesto para ustedes, igual no todas, sino las preguntas seleccionadas que deben responder. Igual son de A, B, C o D, igualito que hicimos y les pido que se lo lean y respondan hasta el día viernes para poder irnos tranquilamente de feriado. Y de tal manera que ustedes en el feriado no tengan que preocuparse por tareas individuales, más bien puedan aprovechar para hacer trabajos en grupo. O sea, avanzar con el trabajo del grupo ya que sabemos las fechas. Entonces, eso es lo que quería avanzar hoy en lo que se refiere a la lectura del texto. No sé si hasta ahí tienen alguna duda o pregunta. O si todo está bien, ya saben. Ok, gracias. Brian y Andrés, me faltarías.
Listo, ok. Entonces, como les decía, me gusta que nos conservemos en cronograma porque eso nos permite avanzar despacio, sin apuros, sin acelerarnos. No vamos a avanzar más en teoría, pero sí quería compartir con ustedes. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que en esta última parte del curso vamos a trabajar también con caricaturas para un poco ir alrededor o con el pretexto de las caricaturas, ir un poco reafirmando algunos conceptos o viendo algunas cosas, digamos, complementarias a lo que dice el libro de texto y la certificación, ¿no? Entonces, esta ya la habíamos visto la semana pasada, para empezar, y un poco era para darnos cuenta que la razón por la cual nosotros tenemos que, bueno, una de las principales escenarios por los cuales se dan fallos en momento de ejecución es porque los usuarios cometen errores igual que nosotros cometemos errores cuando estamos haciendo el desarrollo, ¿no? Y entonces gran parte de nuestro esfuerzo de pruebas va a ir orientado a fortalecer el producto de software para que sea capaz de orientarle al humano para que cometa menos errores y para que en caso de que el humano cometa errores, pues tenga una manera apropiada de responder a esos errores, de hacer manejo de excepciones, ¿no? Entonces ahí vienen temas de interfaces intuitivas, ahí vienen temas de ayudas sensitivas al contexto que se le da al humano, ahí vienen temas de los mensajes de retroalimentación. Entonces si se le rechaza un dato, explicarle no solamente que el dato es inválido, sino por qué es inválido y sobre todo qué dato sería válido para que lo pueda corregir. Vienen temas de recuperación de errores, ¿no es cierto? Si el humano comete un error, cómo el sistema puede reaccionar frente a ese error para evitar un fallo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso alrededor de darnos cuenta que así como nosotros cometemos errores, insertamos defectos, asimismo los humanos cometen errores y hacen mal uso del sistema o del software en tiempo de operación, sea porque ingresan mal los datos, sea porque escogen opciones equivocadas, sea porque no van en la secuencia apropiada, etcétera, ¿no? Entonces, ese era un poco el contexto detrás de esta primera. Entonces, vamos a intentar asimismo hacer ahora cooperativamente análisis de otras caricaturas adicionales que tengo para ustedes a propósito de esta parte de los fundamentos de pruebas. Y entonces, vamos a empezar con esta. Y le voy a hacer un poquito, ay, quería hacerle más grande, se está haciendo más pequeña. Y a ver, ¿qué se te ocurre? A ver, ¿quién nos tocaba? Ya estuvimos con Andrés Bolívar. ¿Qué se te ocurre comentar con respecto a esta imagen que tenemos ahorita? Yo más bien comentaría que es una parte equitativa entre la calidad y la calidad de control. O sea, son complementarias. O sea, una no puede existir sin la otra. Es como, claro, el significado del yin yang. Cuéntanos del yin yang, ¿qué sabes de eso? O sea, no sé tanto, ¿no? Pero es lo que escuché es que es la representación entre lo bueno y lo malo, es decir, que dentro de lo bueno siempre hay algo malo y dentro de lo malo siempre hay algo bueno, y que una no puede existir sin la otra, o sea, son complementarios. Es correcto. Sí, de hecho, bueno, si lo ves desde el mundo andino, en la filosofía andina hay varios principios, ¿no? Uno de ellos es el principio de complementariedad. Entonces, este principio lo que dice es que en el universo, en el Pacha, que es el cosmos, el tiempo y el espacio, todo es complementario y se maneja de manera dual, ¿sí? Dual y complementaria. Entonces, se llaman los opuestos complementarios, por ejemplo, el día y la noche, la salud y la enfermedad, la vida y la muerte, lo femenino y lo masculino, o como decías tú, lo bueno y lo malo. Entonces, no se consideran opuestos en el sentido de que el uno se contrapone al otro, sino se considera que se complementan para formar un todo, ¿sí? Entonces, lo femenino complementaría a lo masculino, la noche daría lugar al día y el día daría lugar a la noche, la vida sería el complemento de la muerte y la muerte el complemento de la vida para cerrar un ciclo completo.
etcétera, ¿no? Entonces, si te pones a pensar, el universo fenoménico es en realidad un universo dual, ¿sí? Y así se funciona, ¿no? El calor y el frío, como les decía, la luz y la enfermedad, la ausencia y la presencia, siempre tienes esos dos complementos. Entonces, este mismo principio de los opuestos complementarios o de complementariedad del mundo andino existe en otras filosofías. Por ejemplo, en la filosofía china se denomina el yin-yang. Entonces, el yin-yang igual lo que manifiesta es que para formar un todo, en este caso el círculo completo que tenemos en la imagen, tiene que haber estos dos componentes, ¿no? Tiene que haber estos dos elementos que se complementan entre sí. Entonces, el yin-yang a veces se interpreta como igual lo femenino y lo masculino, ¿no? Entonces, dice que dentro de un ser que es hombre, siempre tiene que haber una energía femenina que le complemente. Por eso este circulito, por ejemplo, si este fuera lo masculino, dentro de la energía masculina siempre tiene que haber un complemento femenino, que es este círculo pequeño acá. Y si es que esto es lo femenino, dentro de un ser mujer, tiene que haber también una energía masculina para equilibrar, ¿sí? Entonces es un tema de complemento y de equilibrio para tener un todo, ¿sí? Entonces eso mismo se aplica al bien y al mal, ¿no? Como tú decías, no siempre dentro de una situación buena, que podría ser el blanco, si el blanco para ti es lo bueno, dentro de una situación buena siempre hay algo que no es tan bueno, que sería lo negro, y dentro de una situación mala, ¿sí? Por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido, siempre hay algo bueno. Por ejemplo, el hecho de saber que su espíritu pasa a un mejor lugar, ¿sí? Entonces, hay siempre dentro del un elemento, hay parte del otro elemento, y los dos elementos, como ustedes ven, se complementan de una manera armónica para formar un todo. Entonces, aplicado eso a la calidad, lo que nos está diciendo es que para nosotros el todo de la calidad está formado por dos elementos de estilo yin-yang, que son el aseguramiento de la calidad y el control de la calidad. Sin embargo, a pesar de que yo esté haciendo aseguramiento de la calidad, en parte también tengo algo de control dentro del aseguramiento. Y cuando yo estoy haciendo control de calidad, lo mismo, tengo algo del aseguramiento. Entonces, la prevención de defectos y la detección de defectos se complementan entre sí. Entonces, hay muchos que dicen que la separación es artificial e innecesaria incluso, ¿no? Entonces, hay corrientes dentro de la ingeniería de pruebas de software que dicen, o sea, no tiene mucho sentido separar lo que es control de calidad de lo que es aseguramiento de calidad, porque a la final forman un todo, ¿no? Que son las actividades para calidad del producto de software. Y puede resultar incluso confuso tener que distinguir qué es control y qué es aseguramiento, y no solo confuso, sino también innecesario. O sea, ¿para qué necesito etiquetarle como control o aseguramiento si a la final lo que interesa es estar haciendo bien la cuestión de la calidad? Entonces, eso es básicamente lo que está queriendo representar este diagrama de aquí. No sé si quieres complementar algo más. ¿Con quién estábamos? Con Andrés o con Bolívar, ya me olvidé. ¿Quién estaba hablando? Bolívar. Bolívar, ya. No sé, Bolívar, si con eso te queda un poco más elementos para entender el yin-yang. Bolívar. Bueno, vamos. Profe, dígame, perdón, perdón, es que justo estaba en la sala, me tocó salir un ratito, pero dígame. Nada, que estaba, como hice una explicación, pero ya, bueno, si ya te la perdiste, luego la verás en la grabación. Sí, Espero perdón, profe, lo que pasa es que estar justo me grabando. tocó salir acá a la sala, perdón. No te preocupes, solo era para confirmar si seguías ahí. Ok, bueno, vamos a continuar entonces con Brian, y te voy a poner así mismo una caricatura para que primero nos la describas y luego nos des tu análisis o comentario. Esta también tiene que ver con los temas de fundamentos de software, y a ver, te voy a poner completa para que la puedas describir.
y luego nos das tu opinión. Dale. Ya, déjeme primero analizarle un poquito. Claro que sí. Struggle, por si acaso, significa como lucha. Como, ¿qué más puede ser? Hasta que... Ah, bueno, sí, Inge, ya. Ajá, dale. Lo clásico, ¿no? Lo que siempre suele pasar, que uno desarrolla con toda la emoción y los testers nos quitan la emoción, porque realmente uno hace el código poniéndole todo el esfuerzo y uno no se da cuenta de lo que puede estar saliendo mal, ¿no? Y alguien, como usted mismo decía en la anterior clase, hay que ponerse un poco serios cuando se está haciendo de tester y aunque sea doloroso, toca decir que algo está fallando. Entonces ahí es cuando él está emocionado con la mariposita, que podemos decir que significaría su trabajo, y el otro ya la aplasta diciendo que encontró un bug, entonces que no está funcionando como él esperaría. Es correcto. Y varias cosas, ¿no? Primero, notemos el hecho de que la palabra que se usa para la mariposita es feature, ¿no? Un feature, se entiende, es una funcionalidad. Entonces, claro, la función de los desarrolladores, su objetivo principal es implementar funcionalidades, ¿no? Se entiende que estas funcionalidades las implementa porque estaban definidas en la especificación de requerimientos. Pero a veces como desarrolladores nos ponemos muy creativos, ¿no? Y nos ponemos a implementar features que no necesariamente responden a los requerimientos, ¿no? Y se nos va de la mano, ¿no? Entonces, también un poco quiere reflejar el problema de lo que se llama se me fue ahorita el nombre que se usa para definir este escenario en el cual el desarrollador hace más features de los que en realidad se requieren o se necesitan. Y claro, cada línea de código que tú creas tiene su probabilidad de tener insertado defectos, ¿no? Entonces, mientras más features implementes, más probabilidades hay de que también hayas insertado defectos, y por lo tanto hay que minimizar el número de features a los features absolutamente necesarios para cubrir el alcance del producto, para estar acorde a la especificación. Y claro, lo que tú decías es cierto si nos fijamos en la cara del tester, ¿no? Es una cara de seriedad. Acuérdense que habíamos dicho que tenemos que ser críticos, escépticos, pero también tenemos que saber cómo comunicar las noticias, justamente porque no queremos tampoco herir los sentimientos de nadie, ¿no? Entonces, un poco para reflejar también cómo funcionan las relaciones entre los distintos roles, ¿no? En este caso, el rol de desarrollo y el rol de QA, el rol de Quality Assurance, y cómo hay también una relación entre features y bugs. Entonces es importante mantener un equilibrio, ¿no? Para que cada uno de nosotros podamos cumplir el rol. Acuérdate que a veces vas a tener el rol de desarrollador, pero también a veces puedes tener el rol de QA. Y entonces hay que saber ponernos mutuamente en los zapatos del otro, ¿no? Pues no es que el de QA es el malo de la película, si es que tú eres de desarrollo, y si tú eres de QA, no es que los desarrolladores a propósito hacen las cosas mal, ¿no? Sino que también el trabajo de desarrollo, como todo trabajo de software, es complejo y pues está sujeto a errores. Entonces, eso es lo que, un poco, algunas de las cosas que se pueden sacar de esta caricatura que se llama The Struggle o la lucha, ¿no? Es como una lucha interna, pero también es una lucha de equipo para poder sacar las cosas adelante. Y me tocaría Ricardo. Te voy a poner, Ricardo, o una diapo, una caricatura, a ver cómo la interpretas. Esta creo que es un poquito más larga. Y ya la voy a hacer más grande. Entonces, esta se llama Bugs Have Feelings Too. Los errores, los defectos, perdón, también tienen sentimientos. No sé si ahí la puedes ver bien. Sí, profe, un ratito. Claro, analízale nomás. Entonces, échale un ojito y luego de todas maneras, podemos ir cuadro por cuadro y nos puedes ir contando tus impresiones, ¿no? Y de paso, hasta que Ricardo se revise,
decirles que para este semestre como puntuación opcional ustedes pueden asegurarse unas décimas que a lo mejor podrían hacer falta después para evitar supletorio, buscando caricaturas. Entonces, desde ya, si ustedes pueden encontrar memes, caricaturas, infografías relativas a los temas que estamos viendo, pues me las hacen llegar y pues yo las analizo, les doy unas décimas extras y podemos aumentar nuestra pequeña base de datos de caricaturas, que siempre es bueno. ¿Ya estás listo? Y sirve Bueno, algún... lo que entiendo yo sobre la caricatura es que a los errores también debemos de tomarles siempre en cuenta. Por ejemplo, en la primera creo que dice que si encuentras un error, repórtalo. Los errores a los bugs no les gusta ser olvidados, entonces creo que debería ser siempre tener en cuenta esos errores. Igual en la segunda casilla dice, si encuentra un error, conócelos, que a los errores no les gusta ser bien atendidos, entonces debemos de fijarnos siempre bien en los errores. Por ejemplo, yo me imagino que ahí creo que se ve una mariquita en la que detalla que la mariquita tiene 3 puntos, o sea, debemos de detallar bien esos errores. Ahí nada más te corrijo, ¿no? Bugs traduces como defecto en realidad. Entonces, defectos. Ajá. Ya, entonces, igual si encuentras un defecto, toma una foto. A los defectos les gusta guardar recuerdos de la ocasión, entonces yo me imagino ahí que podrías también ser algo como tener guardado en una documentación, por lo igual repentinamente puede haber posibles cambios, entonces creo que la documentación sería una gran ayuda, entonces yo le relaciono con eso. En el otro dice, si encuentras un defecto, conoce a su compañero, entonces puede ser que esos defectos alteren a otros defectos o a otros servicios que podrían ser afectados, que anteriormente no tenían un error, entonces siempre hay que tomar en consecuencia esas perspectivas. Entonces en el otro de acá dice, si encuentras un defecto, infórmalo rápido. Entonces eso, como hemos estado viendo, que mientras más rápido se detecte el defecto es mejor, puesto que nos puede ahorrar tiempo y dinero. El otro es, si encuentras un defecto, hay que ser honesto, no por lo que me generó tiempo, porque voy a perder tiempo haciendo o corrigiendo, entonces debemos de reportarlo de inmediato. Entonces, el otro es, si encuentras un defecto, nota cómo se reúne con ellos. Los defectos son románticos. Bueno, esta parte no la entiendo muy bien. Me imagino que te des que... cuenta cómo, cuando dice meet, se refiere a cómo lo conociste. O sea, pon atención a cómo lo conociste. O sea, cuáles fueron las circunstancias en que te topaste con ese defecto. Ya. Entonces, me imagino que debería tener... en primer lugar, como está el corazón ahí, no debería estar enojado por lo que hay defectos, sino que tratar de buscar la solución de poder mitigar en lo más mínimo posible. Y en el otro es, si encontró un defecto, no lo ignore. Bueno, esto sí está bien claro, que por más que sea un mínimo de defecto, debemos siempre reportarlo y no ignorarlo. Correcto. ¿Qué te parece esta caricatura? Bien, profe, que hace así como analogías con los gráficos y eso para saber lo que es importante en los defectos y qué importantes son las pruebas. Sí, bueno, esta caricatura nos sirve como para acordarnos tanto si estás en el rol de desarrollo como si estás en el rol de QA o de tester, ¿no? Porque, claro, si bien es cierto, es nuestra función, si somos QA, el encontrar defectos, también el mismo desarrollador se va dando cuenta, ¿no? O se le van apareciendo en el camino defectos. Entonces, independientemente de tu rol, incluso si eres cliente o usuario, pues puedes toparte con un fallo que a la final significa que por ahí hay defectos, ¿no? Entonces, no importa el rol, un poco nos ayuda a darnos cuenta cuál debe ser nuestra, digamos, cuál debe ser nuestra actitud
frente a escenarios en los cuales nos topamos con defectos independientemente del rol. Entonces, lo primero tiene que ser reportado. Entonces, no hay manera de que te quedes callado, ¿no? Tienes que reportarlo. Segundo, hay que tratar de reunir la mayor cantidad de información posible sobre ese defecto con el que nos hemos topado. Tercero, hay que tener evidencias, ¿no? Entonces, ahí les quiero contar, justo estuve ya en este tema del voluntariado que hice para revisar el nuevo sitio web, que ustedes me ayudaron con el web y el source site. Esa parte todavía no la envío, voy a trabajar en eso estos días para mandar el informe técnico, pero yo ya envié una parte previa, ¿no? Y entonces en esta parte previa hice algunas pruebas de funcionalidad, de cumplimiento de propósito justo, y encontré algunos problemas en la interfaz. Por ejemplo, algunos de los banners se sobreponían sobre el contenido, entonces no había una navegabilidad adecuada. Y entonces yo mandé eso explicando, eso sería la parte de dar toda la información, el punto 2 que está aquí en esta caricatura, y también hice un screenshot, una toma de pantalla, ¿no? Una captura de pantalla de donde se veía, e incluso señalé con rojo con una bombita y una flecha, donde se veía cómo un contenido se sobreponía sobre el otro cuando yo trataba de navegar con el scroll. Entonces tomé una foto y por lo tanto tuve una evidencia. Ahora, la persona que el depurador ya recibió y empezó a contestar, ¿no? Eso pasó la semana pasada y entonces él me contesta y dice, yo no veo ese problema porque en la interfaz que yo estoy viendo, la manera como yo lo estoy viendo se ve bien. ¿Sí? Entonces él dice, es un problema de visualización del que está probando, no mío, porque él no me conoce y eso es bien importante para la independencia, ¿no? Entonces yo no sé quién es el que desarrolló y está depurando y él no sabe quién soy yo. Estamos trabajando a través de una plataforma que se llama Bug-Herd, justamente se llama Bug, y Herd significa como horda, ¿no? Entonces la plataforma te permite manejar manadas de defectos o algo así. Entonces es una plataforma colaborativa donde de manera ciega interactuamos sin saber quiénes somos para mantener justamente independencia y para evitar justo eso de las malas caras y de que un amigo se enoje porque le sacas en cara los defectos y cosas así, ¿no? Y entonces, como yo tenía mi evidencia, era innegable que a mí me sucedió, pero lo que quería argumentar que fue un problema mío de mi visualización, ¿no? Y entonces, pues ahí yo le tuve que hacer notar que los usuarios finales van a accesar desde dispositivos que no tenemos control, desde sistemas operativos que no tenemos control, desde navegadores que no tenemos control. Y entonces yo le mandé mi plataforma de pruebas, es decir, el equipo en que probé, el sistema operativo, el navegador y la versión de navegador en que probé, indicándole que él pues tiene que garantizar que su portal, que el portal que él nos está desarrollando, porque a ellos sí se les está pagando por hacer ese trabajo, tiene que ser compatible y navegable desde todo tipo de navegadores, sistemas operativos y dispositivos, ¿no? Y entonces es un poco teniendo la foto. Si yo no tenía la foto, era la palabra de él contra la mía. O decir que yo, no sé, me inventé ese problema o cualquier cosa, ¿no? Entonces, por eso es importante tomar las fotos, tener las evidencias. Luego, donde hay un bug, por lo general hay más. Eso es ese principio del clustering que veíamos en este capítulo, ¿no? Mientras más pronto, mejor. Esto de la honestidad es importante, ¿no? No hay que minimizar un defecto, decir, eso es una cosa chiquitita, no importa, o lo hacemos luego, pero tampoco hay que sobreagrandar un defecto, que esto también es algo que nosotros como tester podríamos hacer, ¿no? Podríamos pretender que es un defecto súper mega grande, cuando en realidad no es tan grande, ni tan difícil, ni de tanto impacto como le estamos planteando. Es decir, nosotros tenemos que ser lo más honestos y justos posibles, ¿no? Por eso hay que proporcionar la información, las evidencias, hacerlo lo más pronto posible y hacerlo con el dimensionamiento adecuado, ni minimizando el defecto ni sobreagrandando su importancia, ¿no? Entonces, del tamaño que es y tal como es. Siempre tomando en cuenta el ambiente en el que se trabajó, justo lo que les decía hace un rato, ¿no?
hacer notar, bueno, yo probé bajo este dispositivo, ambiente, sistema, navegador y versión de navegador incluso, ¿no? Incluso puede ser, si por ejemplo es un tema de JavaScript, puede ser incluso cuál es la versión del motor de JavaScript con la que yo estoy trabajando. Pero lo que me pasó a mí como tester le podría pasar a cualquier usuario del portal desde sus respectivos ambientes, ¿no? Pues por eso la del corazoncito que dice, cuando encuentres el error, anota o date cuenta dónde le conociste. Es decir, cuál es el ambiente bajo el cual este defecto salió a la luz. Y claro, no se los puede ignorar. Tampoco podemos hacernos los locos y a pesar de haberlos visto, hacernos los que no lo vimos. Eso sobre todo para los desarrolladores, ¿no? Que pueden decir, si es verdad, hice mal, por decirte algo tan simple como los comentarios. Entonces ya estoy a 200 líneas de código y me doy cuenta que estoy comentando incompleto. Y entonces puedo decir, ya nada, de aquí en adelante pues comentaré mejor, los otros se quedan así. Eso es ignorar algo que tú sabes que no está bien, ¿no? Y eso no es válido. Entonces los de calidad tendemos menos a hacer eso porque nuestra función es ser perfeccionistas y un poco pedir a los demás también que se perfeccionen, pero como desarrolladores a veces sí nos ponemos así medios como flojones y nos hacemos los locos, ¿no? Entonces, no podemos ni debemos ignorar. Ok, vamos a avanzar. ¿A quién le toca? Estamos con Ricardo. Brian, te toca otra vez. Te voy a poner otra caricatura. Quería hacerle un pequeño paréntesis a esto. Claro, dime. Quería comentarle que Ismael me escribió hace poco que Ajá. se le ha ido luz en su casa y que recién le han prestado un poco de datos y me mandó el mensaje para que le comunique esto. Claro, sí, no hay problema. De todas maneras, como tiene la grabación, si no se puede conectar, tampoco vale la pena que pierda datos, ¿no? Entonces, dile que tranquilo. También quería hacer otra pregunta. Sí. Recuerdo lo que dijo hace un momento de enviarle las caricaturas y eso. Ajá. O sea, ¿debe de ser en forma de caricatura como dibujo? ¿O puede ser también algún video así que haga referencia a la materia y que sea divertido así? Sí, puede ser también videos. Puede ser infografías, videos, caricaturas, memes. De hecho, por ahí tengo un meme, el último que vamos a ver es un meme. Voy a abrir una opción que diga cartoons y afines para nota opcional. Entonces, ahí ustedes me pueden poner en enlace, si es que hay un link o pueden subir en archivo. Y claro, mientras más reúnas, mejor, ¿no? Para poder tener una nota extra más grande. Entonces ya voy a abrir este fin de semana ese enlace. Sí, es abierto a cualquier tipo de material, pero la idea es que sea de una manera así, de una manera cómica, ¿no? Para entrar desde el lado del humor a tratar temas serios. Ese es el contexto. Ya el material como tal puede ser de cualquier tipo. Ajá. Bueno. Entonces veamos este. Este es de unos testers en un bar. A ver cómo le ves. A ti justo te toca, ¿no? Entonces te voy a... Ahí está, ahí lo puedes ver. Entonces son unos testers que se fueron al bar. Ahí revísale un poquito y nos comentas. Y es que, bueno, este tiene que ver un poco con lo que hablábamos de la psicología de las pruebas, ¿no? Cómo es el mindset, la psiquis de nosotros como testers y la psiquis de los desarrolladores y también la psiquis de los clientes, ¿no? Entonces, siempre que se habla de relaciones humanas, son temas complicados, ¿no? Yo me llevo a veces mejor con las máquinas, con las compus, que con las personas, porque es muy difícil, ¿no? Entender cómo funciona y cómo reacciona la mente de las personas. Entonces, un poco por ahí va esta caricatura de estos testers que se fueron a ahogar las penas en un bar. Entonces, no sé si ya estás bueno, listo. aquí sí entendí ya el contexto que habla de, bueno, que se sienten mal, ¿no? Porque si no es una plataforma, como usted dice, que es algo como privado, el comentario de cada uno, entonces los programadores se enojan con ellos por las críticas o los defectos que ellos encuentren y les culpan a ellos, ¿no? Pueden ver porque les culpan a ellos diciendo que su trabajo está mal
y por eso ellos ya se sienten así como mal y están ahogando sus penas de eso y sintiéndose culpables de que el proyecto no esté bien cuando realmente no es culpa de ellos. Es correcto, ¿no? Es que como somos la cabeza visible del problema, por ser los que lo hacemos público, a veces es fácil buscar el culpable en el que probó, ¿no? Pero en realidad no se trata de buscar culpables porque los problemas de calidad son responsabilidad de todos desde un inicio, ¿no? Incluyendo los mismos clientes que pueden no expresar bien sus necesidades. Entonces sería una pérdida de tiempo buscar culpables, pero también es una pérdida de tiempo deprimirse por ello, ¿no? Entonces aquí tenemos un tester que está con la cabeza ahí, que está hecho chibolo y con dolor, y el otro que está herido, ¿no? Está con un ojo tapado y está ahí con unas flechas que le han lanzado y todo eso, ¿no? Y claro, a ambos se les ve tristes, deprimidos, y el uno dice, bueno, ¿por qué está así? Porque se le escapó un defecto serio. Entonces, un poco, ¿cuál es la frustración de él? El hecho de que nuestra responsabilidad principal, como hemos dicho, es encontrar defectos. Y entonces, si es que había 20 defectos y solo encontraste 10, hiciste a medias tu trabajo. Y si encima de esos 10 que encontraste, porque nunca vas a encontrar todos, más bien dicho, de los 10 que se te escaparon, uno de ellos era súper grave, entonces es como que no hiciste bien tu trabajo, ¿no? Entonces, por eso se lamenta porque no encontró un defecto grave que él debió haber encontrado acorde a su criterio. Y en cambio el otro cuenta su pena, ¿no? Y le dice, oh, pero eso no es nada. En cambio, a mí me acusaron de haber encontrado demasiados defectos serios. Entonces es como que, ok, si no encuentro un defecto serio, es mi culpa. Si encuentro muchos defectos serios, también es mi culpa, ¿no? Y entonces es un trabajo difícil. Como les digo, ahorita mismo yo estoy lidiando con los depuradores de Colombia, que no están para nada contentos porque en mi primera, digamos, iteración que mandé, y todavía insisto, sin los resultados de ustedes que son todavía más complejos de resolver, mandé, me parece que llegué a 45 incidencias que les reporté, con evidencias y todo, ¿no? Entonces es como que no se esperaban una revisión tan detallada, ¿no? Pero yo en cambio lo que no me esperaba es que ellos manden a pruebas de aceptación un producto que está todavía con un montón de cosas por corregir, como ustedes vieron, ¿no? Hay links rotos, incluso faltas de ortografía, problemas de navegación, problemas de contenido que falta. Entonces, eso no es un producto que esté para nada listo para salir a producción, ¿no? Al menos sobre mi cadáver. O sea, la otra es que me quiten del equipo, pero mientras yo esté en el equipo de calidad, yo no voy a dar ok a que eso salga en producción, ¿sí? Y bueno, a veces eso podría tocarte en tu estado de ánimo, pero eso hay que evitar, ¿no? Entonces hay que también, o sea, ser profesionales a pesar de que eso nos pueda causar uno que otro roce con los compañeros, con los colegas con los que estemos trabajando. Así es que bueno, la moraleja es no lleguemos al punto de tener que ahogar las penas en un bar y nos podemos tomar una agüita de tilo o algo así. Bueno, vamos a avanzar. Me tocaría, estábamos ¿con quién estábamos? Con Bolívar, ¿no? Te toca Brian. Tenemos 3 más y vamos a ver cómo nos va con esta. Y yo dije ahorita. Ay, tú dijiste ahorita ya. Entonces, después de Brian, Ricardo. A ver, Ricardo, te voy a poner esta, ahí está, un poquito más grande para que la analices. Esta caricatura se denomina, se titula Causa Raíz. Ahí está. Y los demás también, ¿no? Podemos verlo un poco primero y luego escuchar y comentar también, ¿no? No solamente la persona que va a comentar primero, sino cualquiera que quiera añadir algún detalle. Ya, profe. Bueno, Dale. yo lo que veo aquí es que, bueno, el que está depurando, entonces él encuentra un error así, lo nota como mínimo, entonces como que sin planificar bien
o sin saber bien lo que es ese error o cuál es la causa de ese error, como que quiere corregirlo, en el cual sea la analogía de atraparlo. Y al final se da cuenta que el problema raíz es más grave de lo que él pensaba, entonces se lamenta y lo que vendría a ser un mal trabajo y tendría que volver a realizar como una planificación para poder evaluar ese error más grande. Correcto. Ajá, ahí viene lo que nos hablaba Cloud, ¿no? El tema del retrabajo. Y por cierto, ahorita que me acordé de invitados, les comento que el día viernes le avisan a Ismael también, tenemos un invitado especial. Esta persona tiene muchísimas décadas de trabajo en la industria del software. Se llama Ignacio y a mí me encanta tenerle en mis clases cuando él nos puede dar tiempo y este viernes va a estar. Él es de Costa Rica, pero ha trabajado en varios lugares a lo largo de sus décadas de ejercicio en lo que es la industria del software, y me gustaría que ustedes aprovechen para preguntarle a él cuestiones de su futuro profesional. Y bueno, lo vamos a tener acá, nos va a hablar en general de la ingeniería de software y no sé qué sorpresas nos traiga, pero hemos estado conversando estos días para preparar para ustedes esta charla que él nos va a traer. Así es que el día viernes les pido, por fin, seamos puntuales, porque Ignacio es muy, muy puntual también. Y vamos a ahondar un poco en los temas de testing, pero sobre todo quiero aprovechar que él tiene tiempo y disponibilidad para que nos dé este overview, una visión general de lo que es la carrera de ingeniería de software como tal y las perspectivas profesionales que ustedes puedan tener. Va por ahí lo que hemos estado conversando para este viernes. Entonces, bueno, volviendo a efectivamente es así, ¿no? El depurador no tiene el rol, ¿no? Entonces es ya el que tiene que ir a encontrar el lugar específico donde se encuentra el defecto, ¿no? Porque la primera cosa que tienes que hacer es identificar dónde está. Porque yo te puedo decir, mira, esto es el síntoma, ¿no? O sea, le doy 2 más 2 y me dice 5. Pero yo no necesariamente como tester te digo es en el módulo tal, en la línea tal, a pesar que las herramientas ahora ya ayudan con eso, ¿no? Entonces, si es función de él identificar la línea específica y mira, ya en el segundo cuadro ya lo logra, ¿no? Y encuentra una línea específica donde efectivamente él ve un pequeño defecto, un defectito bebé, y dice, ya, hay que atraparlo y sacarlo de ahí, ya eso se dedica. Pero lamentablemente en muchos de los casos los defectos pequeños no son más que la punta del iceberg de defectos serios, de problemas graves, de cuestiones que, para ser honestos, tenemos que atacar desde la raíz, ¿no? Porque si no van a volver a crecer. Entonces ahí es donde tú tienes la opción nuevamente de hacerte loco y solamente maquillar. Entonces, si por encima tú le maquillas al defecto chiquito, ya el iceberg no se nota, ¿no? Pero sigue ahí y eventualmente eso va a explotar. Es una cuestión de cuándo quieres enfrentar la realidad, ahorita o después. Entonces, los que procrastinan, por lo general dicen, prefiero después, ¿no? Capaz que después yo ya ni estoy. Pero esa no es la actitud de las personas de calidad, ¿no? Entonces, nosotros enfrentamos las situaciones con seriedad y con la rapidez que amerita. O sea, el momento que se presenta, mientras más pronto mejor, como hemos dicho. Y entonces, si es que eso implica darnos cuenta que no era un bug pequeñito ni fácil de resolver, sino un problemón, ¿no es cierto?, que va a involucrar más trabajo y mucho retrabajo, pues ya nada, así toca, y la lección aprendida será qué debemos hacer la próxima vez para evitar que estos bugs gigantescos se introduzcan y habiten en nuestro producto de software, ¿no? Vamos a avanzar un par de más que tengo reunidas para ustedes en este capítulo. Y esta es un poquito oscura. Voy a tratar de hacerlo lo más grande y como ya habló Ricardo, nos toca otra vez con Andrés. Entonces, te la voy a dejar un ratito para que la leas y si puedes intentes una traducción. Igual los demás, ¿no?
Este habla un poco de este gran momento que es responsabilidad nuestra, que es de dar el ok para el release, es decir, para la salida a producción o la liberación que se llama. Entonces, dentro de un esquema organizado, ¿quiénes son los responsables de dar el ok para el release? Somos nosotros los de calidad. Y nadie puede irse en contra de lo que nosotros digamos. O sea, en teoría, si yo digo esto no está listo para salir a producción y soy calidad, pues no se sale a producción, así se ponga de cabeza los clientes, los usuarios, el jefe del proyecto, los desarrolladores y medio mundo, ¿no? Entonces, la salida a producción, el release es nuestra responsabilidad. Entonces, ahí está Dilbert, que es una caricatura famosa de Estados Unidos que habla sobre cuestiones justamente de escenarios en oficina y a veces también se mete en temas de ingeniería, de administración. Y está su jefe, que es el de los lentes, y está una compañera de trabajo, que es la del cabello triángulo. Entonces, ese es son los personajes de esta tira de Dilbert, que se llama. Y no sé si ya estás listo, Andrés. Dame, profe, dame un ratito, por favor. Claro. Los demás también échale un ojo al inglés a ver cómo le interpretamos. Si quieres te lo traduzco yo y luego tú analizas. Bueno, profe, yo estaba acabando de traducir el segundo, que había una palabra que no entendí el contexto. No te escuchamos bien, ¿puedes repetir? Bueno, profe, me ayudaría bastante. Ajá, pero alguien más dijo que estaba tratando de traducir, ¿o no? Bueno, yo les voy a tratar de hacer una traducción libre, ¿ya? No tanto textual. Entonces, Dilbert dice, it looks like we will release our new product on time despite its many defects. Algo así como parece ser que nosotros sacaremos a producción nuestro nuevo producto a tiempo, a pesar de sus muchos defectos. Ese es el cuadro 1 y ahí el jefe le queda viendo, ¿no? Y la chica mira para abajo. El cuadro número 2, entonces Dilbert toma unos sus papeles y continúa. Y dice, we have minimized the economic impact of the defects via an advanced business process called Hoping Nobody Notice. Y dice, nosotros hemos minimizado el impacto económico de los defectos a través de un proceso de negocios avanzado llamado Esperamos que nadie se dé cuenta. Y en la tercera diapositiva, Dilbert termina, ¿no? Y dice, and we have doubled our project income by modifying our assumptions. Y además dice, hemos doblado nuestro ingreso proyectado a través de modificar nuestras asunciones iniciales. Y el jefe dice, a lot of this job is mental. Mucho de nuestro trabajo es mental. ¿Qué opinión te merece que este cartoon, esta caricatura? En sí, bueno, yo entiendo que son cosas que pasan en la vida real, ya que algunas personas, por ejemplo, los jefes de proyectos, para no querer invertir en el retrabajo, que sería un costo alto y sería menos ganancias para la empresa, entonces es lo que hace, como dice ahí mismo, que implementan ese proceso de negocio avanzado, que sería esperar que no se den cuenta de los efectos que tiene el programa. Ajá. Acuérdense que es caricatura, ¿no? Entonces claro. Es sarcástico, ¿no? Entonces, el proceso, claro, entonces, esperemos que no se den cuenta. Ajá. Entonces, con eso se dan cuenta que duplican, ya que no invierten en eso, en las correcciones del efecto, entonces se dan cuenta que están duplicando, que sí duplican sus ganancias. Y por eso la otra persona dice que todo ese trabajo es mental, ya que esa sí no la entiendo bien porque dices, no se me ocurre todavía, no la asocio todavía esa palabra. Porque lo de mental en este caso se está refiriendo a que es mucho,
¿cómo te digo? Puedes manipular mucho desde el intelecto las cosas que haces para justificarte, ¿sí? Entonces, porque fíjate que empieza diciendo que el producto lo van a sacar a tiempo a pesar de sus muchos defectos. Es decir, ellos saben, están conscientes de que el producto tiene defectos. Sin embargo, se excusan bajo este supuesto proceso de negocio de que nadie se dé cuenta, para de todas maneras salir y, como tú dices, pues duplicar su ingreso, ¿no? El ingreso proyectado a través de esta trampa, en realidad, que ellos están haciendo, que es un tema intelectual, ¿no? Por eso es lo que él dice, que este es un trabajo que lo están haciendo más desde manejar la cosa con estos artilugios, antes que sentarte a hacer las cosas que deberías hacer, que es en realidad, como nosotros sabemos, pues identificar esos defectos, buscar dónde están, eliminarlos, hacer retesting, hacer regression testing, y ahí sí poder dar un release ok, ¿no es cierto? Entonces, incluso aquí se ve reflejado temas de ética, ¿no? Porque qué tan ético es sacar a producción un producto que sabemos que todavía tiene muchos defectos y que por lo tanto también podemos estimar cuáles van a ser las consecuencias de los posibles fallos que va a tener ese producto, ¿no? Dios no quieras, incluso puede ser de vida de personas, de salud de personas, no se diga de dinero, ¿no? Entonces, un poco para tratar de ejemplificar o de llamarnos la atención sobre la responsabilidad que recae sobre nosotros en el tema de declarar el fin de las pruebas. Esta etapa que se llama evaluación de criterio de salida y cierre de pruebas, ¿no? Entonces, cuando tú evalúas y dices se terminan las pruebas y cierro las pruebas, la consecuencia de ello es que tú estás diciendo estamos listos para salir a producción. Y entonces eso es cosa seria, ¿no? Salir a producción no es una cosa que se pueda ni se deba tomar a la ligera. De hecho, nosotros sí nos ha pasado que hemos tenido que hacer rollbacks, es decir, que tú sales a producción lunes a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, lo que sea, y lunes al mediodía estás volviendo a poner el sistema anterior o sacando de producción porque todo se hizo un desastre, ¿no? Y eso es lo peor que te puede pasar. Súper antiprofesional y súper costoso. Mucho más costoso que si hubieras dicho, este lunes no se sale a producción, saldremos miércoles, viernes o el siguiente lunes. ¿Sí? Entonces, eso es un poco lo que trata de ejemplificar. Y bueno, vamos a cerrar con el último que tengo para ustedes hoy. Hoy día nos vamos a ir un poquito antes, que es el del test environment. ¿A quién le toca? Estábamos con Ricardo. Creo que a mí, profe. Te toca Bolívar. Ya, ok. Este es un meme. Este sí les va a gustar. A mí me encantó cuando lo vi la primera vez. No sé si ya lo han visto. Ojalá que les guste. Ahí va. Bueno, una versión más del famosísimo gato, ¿no? Y entonces, ¿qué opinión te merece? Es algo así como cuando les dicen que, o sea, que tienen un sector que está específicamente diseñado para las pruebas, pero en realidad es algo que no, o sea, en realidad no está, no está, no está hecho específicamente para eso, sino que es compartido. Uh-huh. Sí, es como la típica, ¿no? Del dijiste qué y el otro se justifica. Para nosotros, como ingenieros de pruebas, es absolutamente fundamental, obligatorio que definamos y tengamos un ambiente de pruebas. Un ambiente de pruebas idealmente separado del ambiente de desarrollo y obviamente del ambiente de producción, en donde podamos libremente jugar con los datos y hacer todo lo que necesitemos hacer en cuanto a configuraciones, accesos y demás, para poder estudiar el comportamiento del producto de software bajo infinidad de situaciones posibles o de contextos de uso, como hemos visto, ¿no?
Entonces, eso no se puede ni se debe hacer bajo ningún concepto en producción, es decir, sobre el mismo ambiente que están trabajando usuarios reales o con datos reales que pueden, incluso por error nuestro, ser modificados sin querer, ¿no? Entonces, el escenario en el cual tu ambiente de pruebas se llama producción significa simplemente que no tienes un ambiente de pruebas, sino que estás lanzando directamente todo a producción y ahí que pase lo que Dios quiera, ¿no? Es decir, pruebas, también se llama pruebas en vivo, ¿no? Entonces, las pruebas es, si estoy probando el sistema de facturación, pues ya vino una persona a comprar y el que factura está ahí y ahí empiezan a tratar de utilizar el sistema y si Dios quiere funcionará y si no hay el milagro pues se caerá, ¿no? Con las consecuencias que eso tiene. Entonces, no, nosotros no trabajamos sobre ambientes de producción cuando están en producción. Podemos trabajar con lo que se llama ventanas de tiempo, que significa que como no tenemos no nos podemos dar el lujo de tener servidores, bases de datos, equipos aparte para tener un ambiente de producción, de pruebas propio. Nos prestamos ventanas de tiempo del ambiente de producción. Entonces, si les ha de haber pasado o han de haber oído que los testers trabajamos pasadas las 6 de la tarde, cuando ya se van los clientes y usuarios, fines de semana, por ejemplo, todo lo que es justamente release se hace necesariamente en las madrugadas en los bancos o se hace los fines de semana, porque caso contrario te toca cerrar la producción, ¿no? Y lo que nos hacen, por ejemplo, con el SAE o con el mismo Moodle, ¿no? Que nos dicen tal día, de tal hora a tal hora va a estar cerrado por mantenimiento o por lo que sea, ¿no? Entonces esas son ventanas de tiempo que tú te abres para evitar justamente hacer las cosas al mismo tiempo que está el sistema en vivo. Entonces lo ideal sería tener un ambiente separado, lo menos ideal, pero en todo caso, segundo en orden de preferencia, es tener ventanas de tiempo sobre el ambiente de producción o sobre el ambiente de desarrollo. Pero estar todos mezclados ahí mismo, eso es receta para desastre. Así es que de ahora en adelante pensar siempre en armar nuestro ambiente de pruebas con nuestras herramientas de pruebas y bajo nuestro control. Por eso es que yo les he venido diciendo, traten de tener sus propios servidores instalados bajo su propio ambiente donde ustedes son los administradores, ¿no? No dependas de herramientas de terceros que no sabes si te van a dar o no acceso el día de mañana o que van a cambiar de versión o que te van a restringir los accesos porque no has pagado. Entonces ya en proyectos, en escenarios reales, en proyectos reales, se debe establecer un presupuesto suficiente y necesario para licenciar las herramientas de testing y para tener la disponibilidad de hardware y de software de base para que el administrador de las pruebas pueda tener en pie el ambiente de pruebas que los testers vamos a utilizar. Esa es un poco la idea detrás de este meme, ¿no? Del engaño de decir que tenemos ambiente de pruebas cuando en realidad estamos trabajando sobre ambientes prestados, el de producción o el de desarrollo. Eso, chicos, hasta ahí llegamos el día de hoy. No sé si quieren comentar qué les pareció trabajar en función de caricaturas. Les cuento que no lo he hecho antes así. He usado de vez en cuando una que otra en maestría, pero así como de paso. Entonces quería contar si es que les parece buena idea. Continuamos en cada capítulo viendo algunas. Y si ustedes me ayudan a recopilar más, pues va a ser todavía más, digamos, vamos a tener mayor cantidad de material para compartir. Entonces, no sé si nos ayudó para aclarar algún concepto o complementar alguna idea. ¿Cómo le ven? ¿Alguien? Ok, Brian dice que sí. ¿Los demás? Ya, Ricardo, Bolívar y Andrés. Listo. Entonces, bueno, ahí le cuentan a Ismael que tranquilo, que nada más vea la grabación y quedaríamos entonces, ya para ir cerrando, que para el día viernes les voy a mostrar una vez más el libro de texto. Vamos a trabajar la lectura del capítulo 2. Entonces, acá está el capítulo 2. Y tiene 4 secciones. La primera, modelos de desarrollo de software, es una sección de recorderis,
un poco para hablar de lo que son los modelos, o sea, los paradigmas principales de desarrollo, el secuencial, iterativo, el ágil, y un poco para ir dando el contexto de cómo se insertan dentro de esos paradigmas la parte del proceso de pruebas que hablamos en el capítulo 1. Luego lo que ya les comenté, los niveles o también llamados a veces fases de prueba, que son los 4 que les decía, ¿no? El de pruebas unitarias, que hicimos ya el laboratorio con JUnit, pruebas de integración, pruebas de sistemas, que vamos a hacer el laboratorio que vamos a hacer la próxima semana, o sí, creo que la próxima semana es justamente sobre herramientas para pruebas de sistemas, y las pruebas de aceptación, que son pruebas con usuarios finales. El 2.3, los tipos de pruebas. El tipo está asociado al objetivo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la prueba funcional. ¿Cuál es el objetivo de la prueba funcional? Justamente determinar si cumple o no cumple con la funcionalidad, feature o propósito para el cual fue desarrollado ese objeto ese objeto de prueba que es para nosotros, ese componente del producto de software que ha hecho el equipo de desarrollo, ¿no? Entonces, las pruebas, los tipos de pruebas son las funcionales, las no funcionales, las estructurales y las relacionadas con el cambio. Las pruebas estructurales vamos a estudiar en el último capítulo de la materia, son las que nos permiten ver el tema de la estructura del producto de software como tal. Y como les comentaba, la última sección habla de las pruebas de mantenimiento y cuál es la relación que tiene el proceso que hemos visto con la fase de mantenimiento dentro del ciclo de vida del producto de software, que es básicamente todo se aplica. Con el agregado adicional que encima de que todo se aplica, tenemos una versión del producto en producción. Y por lo tanto tenemos que reemplazar esa versión del producto tan pronto como terminemos de hacer el mantenimiento. Y tenemos que entender el origen del mantenimiento. Si el origen del mantenimiento es correctivo o el origen del mantenimiento es de mejora, lo cual va a implicar tener que diseñar nuevos casos de prueba relacionados con esa funcionalidad nueva que va a tener el producto. Y ese es básicamente el capítulo 2. Entonces acá ya está abierta, déjenme ponerle acá. Para que se lo lean, es un capítulo muy ligero de leer, para que se lo lean estos días y respondan estas preguntas. 40, 41, 42, 44, 45, 46, 49 y 51, seleccionadas del capítulo 2, en el mismo sentido que hicimos hoy, escogiendo la letra y justificando las que no escogimos. Y eso hasta el día viernes. El día viernes nos vemos para la charla que vamos a tener con nuestro invitado especial desde Costa Rica. Y la próxima semana, después del feriado, Dios mediante, pues nos veremos el día jueves para hacer un laboratorio. Esto sería todo por hoy, chicos. Hasta aquí llegamos y nos vemos el día viernes puntuales. Porfa, le avisan a Ismael. Que estén muy bien. Listo, Sandra, muchas gracias. Hasta el viernes. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta el viernes. Chao, Ricardo, que estés muy bien. Hasta el viernes, profe. Chao, Andrés. Cuídate.